¿Qué tal, gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cuando sea que vean esto. Sean bienvenidos a otra entrega de la sección Recomendaciones Literarias Express. Videos en los que sin edición, en una sola toma y en pocos minutos tratamos de recomendar libros que puedan ser de su interés y agrado. Y el día de hoy traemos una historia muy interesante. Se trata de La última escala del Tramp Steamer, de Álvaro Mutis, autor colombiano. Bien. Para empezar, La última escala del Tramp Steamer es un libro bastante corto, son tan solo 150 páginas. Y esta historia no está dividida ni en capítulos ni en ningún tipo de separación. Entonces, la historia está contada completamente de corrido. Así que si quieren sentarse a leer este libro y quieren hacer algunas pausas, lo más recomendable es que terminen cada sesión de lectura en la página que tenga un punto final, para que no dejen ninguna oración incompleta. Entonces, por ejemplo, pueden terminar de leer en la página 40, donde la idea queda terminada, y en su siguiente sesión de lectura empezar una página nueva sin que esté la oración cortada. Eso para empezar. Bueno, como es un libro de 150 páginas, escrito totalmente de corrido sin estar separado por capítulos ni ningún tipo de apartado, con unas sesiones de lectura de hora y media o 2 horas podrían tardarse unos 4 días, tal vez 5, en leerse este libro. Así que es una lectura breve, pero no por eso quiere decir que el libro sea malo ni nada parecido. De hecho, es una historia bien curiosa. El nombre ya nos indica algo y tiene que ver con barcos. Tramp Steamer no es el nombre de ningún barco en concreto, es un término que se utiliza, según dicen en el libro, para referirse a barcos que están bastante viejos y que están a punto de ser retirados del servicio y pasan esos últimos días antes del retiro haciendo viajes de menor importancia, entregando carga muy casual de un puerto a otro. Y es en esta situación que tenemos al narrador de la historia, que no sabemos exactamente su nombre. Podríamos suponer que es una versión ficticia del propio Álvaro Mutis, que viaja por varios puertos, incluyendo algunos en Finlandia, otros en el Caribe y otros en Sudamérica, y en varios de esos viajes ve un barco que se considera un tramp steamer, y ese barco lo deja muy curioso, y en uno de sus viajes a Jamaica conoce a un hombre que se llama John Iturri y resulta ser un capitán de barco que de pura casualidad terminó siendo el capitán de ese tramp steamer que él vio en Finlandia y en otras partes del Caribe y Sudamérica. Y entonces este narrador luego conversa con el capitán Iturri y se dan cuenta que tienen algo en común. Ambos de alguna manera vieron a este barco Tramp Steamer y fue parte de sus vidas. John Iturri, de hecho, fue capitán de ese barco que el narrador vio en repetidas ocasiones, y entonces deciden conversar en un bar de Jamaica, y Iturri entonces le cuenta cómo se hizo capitán y cómo dejó la capitanía del barco. Entonces ahí tenemos la historia de John Iturri contada por él mismo y que luego nos repite el narrador a modo de citas, recordando las conversaciones que tuvo con Iturri a lo largo de sus encuentros en Jamaica. Y esta historia pues mezcla viajes por diferentes partes del mundo y una historia de amor, ya que este barco que estaba capitaneando entonces John Iturri era propiedad de una familia, pero la dueña del barco era una mujer de ascendencia musulmana que conocemos como Warda Bashir. Y entonces John Iturri y Warda se enamoran y tienen un romance que se ve consumado a medida que ellos van viajando por diferentes puertos. Entonces John va de un puerto marítimo a otro y Warda se encuentra con él en algunos de esos puertos y allí salen, se conocen y tienen su romance. Pero Warda sabe que está
aventura romántica con el capitán no va a durar mucho, porque en cuanto el barco, que está todo destartalado y viejo, deje de funcionar, probablemente ella no vuelva a enterarse de nada del capitán. Y así sucede, ya que en uno de sus últimos viajes, este barco Tramp Steamer, que en realidad se llama el Alcyon, se hunde. Y entonces cuando se hunde el barco, también Warda y Jon se separan y no se vuelven a ver nunca más. Sin embargo, el barco fue lo que unió al narrador con Jon Iturri y unió a Jon Iturri con Warda. Entonces el personaje central de todo esto es el barco, porque motiva a todos los personajes a encontrarse en algún punto de sus vidas. Y entonces este barco inspira cierta nostalgia para Jon Iturri, también implica cierto respeto y cierta melancolía para el narrador del texto, y para Warda, la dueña del barco, este aparato significaba una oportunidad de independencia y de tener una aventura y de viajar por el mundo junto al capitán. Entonces, el barco en sí mismo es un personaje que une a todos los demás, y sobre este barco es que está montada la trama de la historia, que mezcla romance y viajes marítimos. Es un estilo de escritura bastante interesante el que emplea aquí Álvaro Mutis, muy poético y muy romántico. Y por todo esto, este libro, La última escala del Tramp Steamer, se lleva una recomendación de este canal.